Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados. Y todos seres amados, conforme al Salmo 50, ofreciendo un sacrificio de alabanza al Señor, de bendición y gloria. La gloria sea para nuestro Padre Creador, en Jesucristo sanador, muerto en cruz, aceptando voluntariamente un sacrificio de sangre y agua, y que por su infinita misericordia derrama sobre toda la humanidad desde hace más de 2023 años, cumpliendo la promesa de salvación. No así en vano, por desgracia para sí mismo, con Caín, narra el libro del Génesis, derramando sangre de su hermano, sangre inocente, de un ser agradable a Dios por su ofrenda, hecha con amor, con misericordia y justicia divina, en humildad, obediencia y castidad, que es fidelidad a Dios, a sus promesas de providencia por el Padre Celestial. Y ahí mismo en el signo que piden los fariseos en tiempo de Cristo, pues se hace para el mismo Jesús una expresión de soberbia espiritual, intelectual y emocional de seres consagrados supuestamente a Dios, conocedores de la ley, supuestamente cumplidores de la ley y por tanto testigos de un cumplimiento de la ley. Pero ante la forma de ser de Jesús, su estilo natural y el haber rápidamente tenido seguidores, más que por sus milagros, por su carisma, por su forma natural de ser, siendo testigo de la verdad. Genera, así como en Caín, envidias en estos fariseos. Y se quieren comparar para competir, porque ven en él un rival a la manera del mundo, en la lógica del mundo, en lo inmundo de este mundo. ¿Quién se va a anteponer como rey al reinado que ellos vienen consolidando como sociedad del mutuo elogio, del comité de aplausos y de la lista del karaoke para otorgar medallitas, de ser el primero, competir con el hermano cuando hemos sido llamados a compartir nuestro ser siendo como hijos de Dios, todos amados por Dios, como dice San Pablo, cada uno un órgano de un órgano completo que es la Santa Iglesia. Nuevo Adán, nueva Eva en Jesús y María Santísima y su esposo castísimo, San José, la familia de Nazaret. ¿Qué más signo se quiere? Volvamos al pesebre. Jesús, María y José en la cueva, en la estrella del oriente, sol de justicia. Ese bebé que nace y con su sonrisa nos llena de gozo y alegría. De ahí que buscar falsas seguridades en el afuera, en la criatura, en lo otro, no. Cristo nos da la plena confianza por la fe, con la esperanza de una vida eterna. Es más bien Él el que nos debe preguntar a nosotros, ¿cuál es el signo de que realmente sí tenemos fe? Esa es la meditación que, en gracia de Dios, tenemos para hoy. Vamos a hacer la lectura, nos ponemos en manos del Espíritu Santo para que nos acompañe, derrame sobre nosotros la sabiduría divina, el discernimiento
sobre el conocimiento humano y que podamos tener nuestra propia experiencia de vida como testimonio de fe por las obras, por los hechos y las acciones, y a esa coherencia entre sentir, pensar y actuar en gracia de Dios por la fe. Es allí entonces cuando en el Génesis, en el capítulo 4, al inicio, acerca de Caín y Abel, el hombre se unió con su esposa Eva, ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín, y dijo: ya tengo un hijo varón, el Señor me lo ha dado. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Un día Caín invita a su hermano Abel a dar un paseo. Y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó: no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? El Señor le dijo: ¿por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano, que has derramado en la tierra, me pide a gritos que yo haga justicia. Por eso quedarás maldito y expulsado de la tierra, que se ha bebido la sangre de tu hermano, a quien tú mataste. Aunque trabajes la tierra, no volverá a darte sus frutos. Andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás. Entonces Caín respondió al Señor: yo no puedo soportar un castigo tan grande. Hoy me has echado fuera de esta tierra y tendré que vagar por el mundo lejos de tu presencia, sin poder descansar jamás. Y así cualquiera que me encuentre me matará. Pero el Señor le contestó: pues si alguien te mata, será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una señal a Caín para que él que lo encontrara no lo matara. Caín se fue del lugar donde había estado hablando con el Señor y se quedó a vivir en la región de Nod, que está al oriente de Edén. El tercer hijo de Adán y Eva. Adán volvió a unirse con su esposa y ella tuvo un hijo al que llamó Set. Pues dijo: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, al que Caín mató. También Set tuvo un hijo al que llamó Enós. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y al Salmo 50, ofrecer al Señor un sacrificio de alabanza.
Dios es un juez justo. En el Salmo de Asaf, el Señor, el Dios de los dioses, ha hablado. Ha llamado a los que habitan la tierra del oriente al occidente. Dios resplandece desde Sión, la ciudad de belleza perfecta. Nuestro Dios viene, pero no en silencio. Delante de él un fuego destructor, a su alrededor una fuerte tormenta. Desde lo alto, Dios llama al cielo y a la tierra a presenciar el juicio de su pueblo. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Reúnan a los que me son fieles, a los que han hecho una alianza conmigo, ofreciéndome un sacrificio. Y el cielo declara que Dios es juez justo. Escucha, Israel, pueblo mío, voy a poner las cosas en claro contigo. Yo soy Dios, yo soy tu Dios. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. No te censuro por los sacrificios y holocaustos que siempre me ofreces. No te pido becerros de tu ganado, ni machos cabríos de tus corrales, pues míos son todos los animales salvajes, lo mismo que los ganados de las serranías. Mías son las aves de las montañas y todo lo que brille en el campo. Si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, pues el mundo es mío, con todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento de carne de toros o bebo sangre de machos cabríos? Sea la gratitud tu ofrenda a Dios. Cumple al Altísimo tus promesas. Llámame cuando estés angustiado, yo te libraré y tú me honrarás. Ofrece al Señor Dios un sacrificio de alabanza. Pero al malvado Dios le dice: ¿qué derecho tienes de citar mis leyes o de mencionar mi alianza si no te agrada que yo te corrija, ni das importancia a mis palabras? Al ladrón lo recibes con los brazos abiertos, te juntas con gente adúltera. Para el mal y para inventar mentiras se te sueltan la lengua y los labios. Calumnia a tu hermano, contra tu propio hermano lanzas ofensas. Todo esto has hecho y me he callado. Pensaste que yo era igual que tú, pero voy a acusarte cara a cara, voy a ajustarte las cuentas. Entiendan bien esto. Ustedes que olvidan a Dios, no sea que empiece yo a despedazarlos y no haya quien los libre. El que me ofrece su gratitud me honra, y salvo al que permanece en mi camino. Ofrece al Señor Dios un sacrificio de alabanza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, entre los versículos 11 y 13. Los fariseos piden una señal milagrosa. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. Y para tenderle una trampa, le pidieron que hiciera alguna señal milagrosa que probara que él venía de parte de Dios. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿por qué pide esta gente una señal milagrosa? Les aseguro que no se les dará ninguna señal. Entonces los dejó y, volviéndose a entrar en la barca, se fue al otro lado del lago. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados. Dios, en su infinita sabiduría, porque es el Verbo,
es la acción creadora y es esa fuerza transformadora en sí mismo que representa esa Trinidad del Padre Celestial, Él como Hijo unigénito, y el Espíritu Santo Paráclito, que han sido, es y serán omnisciente, omnipresente, omnipotente, maestro, profeta y sacerdote. No necesita sino ser el verbo allí para ser expresión de sí mismo, como segunda persona de la Trinidad, pero que vincula las tres, porque es testigo de la verdad en el Padre Celestial, en obediencia plena a hacer su voluntad y conociendo el plan divino, en esa encomienda propia que encarna en sí mismo, en cruz, pasión, muerte y resurrección, que ha de acontecer por esos momentos en que narra nuestro hermano el apóstol y evangelista San Marcos, y que es el signo en sí mismo, por su ser siendo, por el acontecer en esta época, cumplida la promesa de salvación, predestinada desde todos los tiempos. Los signos de los tiempos no están afuera, están adentro en el corazón y están enfrente de sus ojos, pero no solo los ojos físicos, los ojos de la mente y los ojos del alma. Y expresión de ello es todo lo que se ha reflejado por obras, hechos y acciones, en amor, misericordia y justicia divina, que todos esos fariseos, publicanos y saduceos habrán visto, como todas las multitudes y toda la comunidad del pueblo de Israel en su momento. Eso de por sí ya habla, y se sabe, y lo conocen. Sanaciones, exorcismos, perdón de los pecados, pero todo eso, a la luz de la razón, se vuelve un estorbo para entrar al corazón. El ser se ensoberbece cuando encuentra que hay en su cercanía un competidor frente a la ley mosaica, frente al darle cumplimiento por su propio ser siendo, no prometiendo, cumplimiento, como dice Carlos Yepes. Escribas que ahí con los fariseos representando el poder religioso, y ahí juntos, no lo cita nuestro hermano Marcos, pero en otros evangelios sinópticos también están los saduceos de la aristocracia, el poder político y el poder económico. Frente a todos esos celos que despierta el que alguien llegue con la autoridad, porque viene con la autoridad de Dios, llamándose porque lo es, el Hijo de Dios, pero ellos negándose a aceptarlo y aún todavía esperando la venida del Salvador, sin entrar a prejuzgar porque no se lee el contexto, no se conoce esas realidades allí, pero es palabra de Dios. Por lo tanto, son acontecimientos, hechos, sucesos que ocurrieron y nos deja grandes lecciones para hoy día. Si ellos, en su momento los fariseos, que teniendo todos esos testimonios, mal llamados milagros, porque milagros para quien no tiene fe necesita ver para creer, dirían. Pero se supone que estos tienen todo el conocimiento de Dios, de la ley de Dios y de toda la práctica judía, que es muy fervorosa y muy fiel a la Torá.
al cumplimiento de los mandatos, como se meditaba ayer en la palabra de Dios, con la ley, en el domingo, ya que resucitó el Señor. Y ante esa fidelidad en el cumplimiento con la ley de manera exhaustiva, literal, pues se supone que en coherencia con lo que proclaman sus labios es lo que abunda de su corazón, frutos que nacen del corazón. Ante la expresión que es en lo que se fija Marcos, en el personaje y en la acción, y la expresión corporal de Cristo, maravilloso cómo lo describe, ante esa pregunta que podría ser necia, insolente y más que ofensiva, dolorosa para nuestro Señor, porque toda su expresión ha sido de amor, de misericordia y de justicia, pues en esa misma forma habría de haberse sentido, valorado y proclamado por los fariseos, dando frutos desde el corazón, pero ellos se niegan. Esa cerrazón de corazón les hace tener cegueras en el alma, cegueras en la mente, más allá de las cegueras físicas, porque se pueden hacer, como se dice, los de la vista gorda, que no ven, o dejar hacer, dejar pasar. Lo que ven que es mal, lo dejan sin comprometerse. Y si ven que alguien hace el bien, lo podremos hacer mejor. Entonces vienen las actitudes de soberbia, de prepotencia, de vanas glorias. Ya se podrán imaginar, pero hoy día es igual. Y uno se preguntaría, seres amados, ¿con qué cara, con qué autoridad, dignidad y gobierno, ética, moral, profética, habríamos nosotros de hacerle una pregunta a Dios, al Hijo de Dios, a Jesús, de un porqué? Si lo que debemos es obedecer en humildad y en castidad a su santa voluntad del Padre Creador y a caminar con Cristo, redimido en cruz, nuestros pecados, nuestras culpas, nuestros demonios interiores, y que lo que da son bendiciones, como dice el Salmo 50, sacrificios sí, pero de alabanzas a Dios, de gloria a Dios y de dar gracias a Dios. Qué más milagro que la vida, que este acontecer en este ser siendo un siervo que trata de ser útil para merced de Dios, no al contrario, de utilizar a Dios para merced de nuestros propios gustos, placeres y pasiones, e irlo tanteando a ver si sí me quedo con este o me voy para donde otro gurú o para donde una bruja o le creo a otro. Y creen que Dios está para esos juegos, pues por eso Él suspira y se va a la otra orilla a buscar a los pecadores, a los publicanos, a los paganos. Gracias a Dios nos encontraron. Porque si esos son los del pueblo de Israel, el pueblo elegido, que no quieren oír, en otro testimonio que da Jesús allí, es en otro evangelio, y dice, no haré más signos que el de la ballena de Jonás. Y los habitantes de Nínive, que sería para anunciar de la resurrección, pero esa es en otra ocasión. Esa la conocemos nosotros. Esa es la prueba reina, que diríamos nosotros, con tanto y aún así ver uno tanta inclinación al mal, a la persistencia. Y vámonos un poquito al episodio del Génesis. El mismo tentador encarnado en Caín, pero se nota que había una profunda amistad con Dios. Se conversaban, era su primogénito. Y Dios siempre ha tenido un enorme orgullo del primer hijo, de una descendencia. Y eso se va a repetir, esa dupla de personajes antagónicos. Ahora va a buscar cómo la unidad de contrarios entre el bien y el mal, entre Dios y el otro, el enemigo, el adversario, el opositor, que entra todo el proceso de conversión ahí, lo podrán afirmar
declarar y en persona Christi manifestar nuestros hermanos consagrados en la confesión, porque es caer en la tentación y cometer los pecados. Pero de ahí a arrepentirse, que sería el gesto noble de bondad y de humildad, de reconocer las culpas, las fallas, el daño, y asumir el compromiso consigo mismo y con el hermano, para hablar en lo posible de la restauración, sino dejarlo en manos de Dios para que siga haciendo su obra sanadora, Jesús, y el Padre siga dando la providencia. Mire que nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo en gracia nos siga dando el discernimiento. Padre Celestial tan generoso no lo termina. El mal seguirá, porque esa es la muerte eterna que empezó en carne en este personaje Caín, pero es todo el que se dedica a andar con el patán para arriba y para abajo, a hacer la voluntad del patán y a no reconocer el amor, la misericordia y la justicia divina, negarse a aceptar esa gracia. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, que no se perdona, pues siga ahí y permite que ocurra, para que haya aprendizaje, para que haya crecimiento en otros seres, para que se tenga lo que no se debe hacer como referencia, pero no es fomentado por Dios. Ahí se ve claramente que es en el ser humano, el del pecado, no en Dios. Y en su infinita misericordia lo deja vivir, lo deja seguir, lo deja persistir, pero claro, esa lucha contra el mal ya la ganó Cristo en cruz, con la resurrección, que no cayó en la tentación del tentador, del patán, y lo venció en cruz, por su sacrificio. Es que no necesita más sacrificios Dios. Ahí le decían en el Salmo, ¿para qué holocaustos y sangre? Ha sido en la historia de la humanidad y en todas las tradiciones, en las prácticas, otras culturas. Sangre, derramar sangre, verter para devolverlo a la madre tierra, para devolverlo a los dioses, a los baales y qué tales. Entonces, tipos de ofrenda que de la siembra, Cristo siempre se valió, Jesús, nuestro Señor Jesús, se valió para sus metáforas, la enseñanza de la cátedra mística, de toda la naturaleza. Las higueras, que nada menos mencionábamos en estos días, que se cubría Eva y Adán con hojas de higuera, la misma que maldijo Jesús porque no le dio fruto en algún momento. Y siempre la parábola de la higuera, para probar la fe. Y ahí, en esa forma de hacerlo, Abel llama la atención, haciendo pues en gracia del Espíritu Santo una insinuación. Las ovejas, la preferencia de Jesús por los pastores, cuando va a buscar la otra orilla, haciendo una asociación ahí entre el Génesis y el Evangelio de Marcos. Claro, el que está caminando a la derecha de Dios, en el bien vivir, en las bienaventuranzas. Y en cambio el que se va para el lado de la soberbia, no satanizando a nuestros hermanos fariseos, sino que los que se inclinan a ese lado, tomando la ley para su beneficio, y no para poner por encima de la ley la misma palabra, que es Dios, encarnado en Jesús, en María Santísima, y garantizando la liberación. Eso está en el amor mismo, en la expresión, los frutos que salen del corazón. Pero ese es el eterno dilema de que el que no quiere aceptar a Dios, por tanto el amor en su corazón, le va a poner taras en la mente y le va a querer anteponer la razón. No sin antes mencionar que la duda razonable es bien. De hecho, nuestro hermano Tomás
amoroso saludo a los Tomás, que Dios los siga bendiciendo, queriendo meter la mano en el costado. Ahí la misericordia infinita de Dios, y sí, venga, traiga la mano, porque es que es en gracia del Espíritu Santo, esa sabiduría que viene de lo alto, para que por uso de la razón se transforme en conocimiento humano, por la inteligencia. La voluntad de Dios, la inteligencia humana, pero desde la sabiduría divina, al servicio, con actitudes propias, de seguir el correcto orden. La creación, por tanto, el Creador. Seres amados, maravillosa meditación nos ha regalado nuestro Señor hoy. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente. Muy agradecido, hasta pronto.